Guatemala pierde 20.000 millones de quetzales al año por evasión fiscal. Pero para poder introducirnos sobre qué son los impuestos y para qué sirven los impuestos, le preguntamos al ex intendente de la SAT, Abelardo Medina. Hay que recordarnos de que las constituciones políticas de las repúblicas de los diferentes países del mundo establecen que el gobierno tiene ciertas obligaciones. En el caso particular de Guatemala, las personas tienen derecho a la salud, tienen derecho a proteger la vida, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la cultura, etc. Y obviamente para poder cubrir esos gastos, el gobierno necesita ciertos recursos. Y la misma Constitución establece que todas las personas debemos contribuir al financiamiento del gasto, de los gastos que va a realizar el gobierno. Entonces, el mecanismo más apropiado para hacerlo es por medio de impuestos. Eso significa que la recaudación tributaria, los impuestos que se cobren, lo que sirven es para financiar las obras, los proyectos, los programas que el gobierno va a ejecutar con el propósito de cumplir las obligaciones que están contenidas en la Constitución de la República. ¿Y cómo sos tú parte de ese proceso? Pues yo formo parte de ese proceso como consumidor final, definitivamente, ¿verdad? Ahí se va mi cancelación de impuestos también. Cuando tributo es cuando pues, utilizo mis facturas, porque también soy pequeño contribuyente y extiendo un proyecto y pues tengo que extender facturas y trimestralmente pues hago mi contribución. Hay más de 100 modalidades que la SAT ha descubierto cómo los guatemaltecos evaden impuestos. Los divorcios o los falsos divorcios se crea para poder estar exentos de pago de impuestos sobre el 40% del salario. Entre ellas se cuentan los casos en los que iglesias, colegios e instituciones que no pagan impuestos compran bienes a su nombre, pero en realidad pertenecen a personas particulares. Esto sucede por la falta de práctica de valores absolutos en la vida de los guatemaltecos, afectando la recaudación de los impuestos. Pues yo pienso que para el gobierno que está próximo a estos 4 años hace falta que pongan en práctica valores como la honestidad, honradez, lealtad al país, que somos las personas quienes nos elegimos, ¿verdad? Que estén más conscientes sobre las acciones que tienen y que piensen en que todos nosotros apoyamos para lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? O sea, todo lo que ellos hacen depende de nosotros. Entonces tienen que buscar el beneficio de cada ciudadano del país. A 100 personas se les entrevistó y se preguntó, ¿sabe qué es la recaudación fiscal? 38 personas respondieron que sí, 62 respondieron que no. Se entabló una segunda pregunta, ¿paga usted impuestos? 76 personas respondieron que sí, 24 respondieron que no. Según estos últimos, mencionaban el IVA únicamente. Y como tercer interrogante se preguntó, ¿cree que la falta de valores sea la principal razón de la baja recaudación fiscal? 87 personas respondieron que sí y 13 personas respondieron que no. ¿De qué depende realmente de que se logren cobrar esos impuestos? No hay ninguna administración tributaria en el mundo, ninguna, que pueda perseguir a todos los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se fortalece lo que se conoce con el nombre del cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario es una motivación que se le da al contribuyente para que él pague sus impuestos sin necesidad de que lo tengan que estar persiguiendo. Entrevistamos a la licenciada en Economía Maritza de Girón de la Universidad Francisco Marroquín sobre la obligación del pago al fisco y el por qué la sociedad evita a toda costa el pago del impuesto. En sí, todos los que vivimos en Guatemala somos ciudadanos y tenemos la obligación de pagar impuestos. Evaden los impuestos porque ellos saben que no va directamente al gobierno. Prácticamente por el nivel de corrupción que se vive, ¿verdad?, que se presenta en el país. Entonces ellos dicen, ¿para qué vamos a pagar esos impuestos si no van a servir realmente al gobierno? Llegará al gobierno un 25% y todo lo demás cobró otros caminos. El principal elemento que hace que una persona tenga deseos o por lo menos tenga motivación para practicar el pago de sus impuestos es tener esa percepción de que los impuestos están siendo bien utilizados. O sea, que yo estoy pagando mis impuestos, pero que no se están quedando en el camino, que están yendo a las bolsas de algún funcionario, sino que efectivamente están llegando a salud, están llegando a educación, están llegando a donde debieran llegar.
Si esa situación se da, o sea, si esa percepción se da, entonces básicamente el que una persona cumpla con el pago de sus impuestos depende de dos factores primarios. El primero es que tenga cultura ciudadana. La población en general no ve un beneficio real y sólido de cómo las autoridades emplean los recursos a las diferentes instituciones básicas del país. La mala práctica de valores en altos funcionarios del gobierno que han sido puestos por los ciudadanos guatemaltecos en un supuesto ambiente democrático traicionan al pueblo con robos, irresponsabilidades, engaños, injusticias, fallando a los valores éticos y morales. ¿A qué nos referimos con cultura ciudadana? Que el contribuyente tenga la capacidad adquirida por medio de educación de conocer para qué sirven los impuestos y cómo debe pagar esos impuestos. Eso normalmente lo hacen en la mayor parte de países del mundo. Aquí en Guatemala es incipiente, formando desde pequeños a las personas, en donde se les muestra cuáles son las ganancias de vivir en sociedad, pero también las obligaciones, lo que implica vivir en la sociedad. Porque tal vez el problema está en de que todo el mundo les enseñamos de que tienen derechos, pero no les mostramos que también hay obligaciones que cumplir. Pero el segundo elemento probablemente es el más importante, que exista un sistema sancionatorio efectivo, eficaz, en donde la gente tenga la percepción de que si no paga los impuestos va a ser descubierto y la sanción va a ser muy severa. Responsabilidad, transparencia, productividad, integridad son algunos de los valores mencionados que la misma SAT tiene en su portal de internet y conforma el Código de Ética y Conducta, siendo los menos aplicados en la última y más relevante noticia de evasión de impuestos, llamado Caso La Línea, siendo el gobierno el primer responsable de esa falta de valores. Yo pienso que uno de los valores fundamentales que les hizo falta a anteriores mandatarios es pues leer un poco acerca de Platón, ¿verdad? Y el perfil que tiene que tener un político realmente. Y pues hay muchas cosas que les hacen falta, como la honestidad, la transparencia, el compromiso, no solo el patriotismo, no solo ponerse la mano en el pecho y cantar el himno nacional, sino va más allá esto, un compromiso social, porque son funcionarios públicos y ellos se deben a nosotros. Uno de los objetivos de la cultura fiscal debe ser romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no solo es una obligación legal, sino un deber ante la sociedad. Cumplir con tal responsabilidad nos confiere como ciudadanos la autoridad moral y necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos económicos, tomando en cuenta siempre la honestidad, la responsabilidad, veracidad y honestidad en todas sus acciones.